El Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 15, dice lo siguiente: si me amáis, ¿qué debemos hacer? Guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo, y si usted puede subraye, no puede recibir. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ahora mire lo que dice en el 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Punto. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Hasta allí la palabra. Y quiero hoy compartir con ustedes este mensaje, el cual tiene como título, y como les dije al comienzo, no solamente muchas veces nosotros luchamos en contra de esto, sino también Satanás, el diablo, lucha contra esto. Y esta palabra tiene como título paz y fe. ¿Luchamos con eso? Sí, luchamos. Muy temprano hablaba con un varón y le decía: nosotros muchas veces decimos tener paz, pero ¿verdaderamente tenemos paz? Decimos tener fe, pero ¿verdaderamente tenemos fe? Y quiero hoy compartir algo y también dar un poco más de énfasis en esta palabra que el Señor hablaba con los discípulos acerca de la promesa del Espíritu Santo, que cuando Él fuera arrebatado, Dios el Padre iba a enviar al Espíritu Santo para estar con nosotros, el cual iba a ser el Paracleto, el Consolador, el cual iba a acompañarnos en esta tierra. Pero quiero
que podamos hacer énfasis en el sentido de esta palabra. Y mire, una de las cosas más maravillosas y sorprendentes en la Biblia es que nos podemos dar cuenta que esta situación o este diálogo del Señor con los discípulos fue solo unas horas antes que el Señor fuera crucificado. Y vemos cómo el Señor estaba hablando con los discípulos, pero no por lo que iba a venir, sino para que ellos tuvieran verdaderamente paz y fe en sus corazones. Él no estaba preocupado por la cruz, porque el Señor ya sabía que tenía que pasar por la cruz, tenía que morir. Él estaba preocupado ¿por quién? Por los discípulos, para que verdaderamente tengan paz y tengan fe en su corazón. Y mire, esto es para pensar, porque el Señor, estando allí a punto de ser torturado, porque es lo que hicieron con el Señor, dice la palabra que las personas que eran crucificadas en una cruz eran llamados malditos. Malditos. Entonces, el Señor se estaba exponiendo a algo muy difícil, y aún todo lo que sucedió antes que Él fuera a la cruz fue un medio de tortura muy, muy horrible, ideado desde una mentalidad totalmente diabólica. Pero sin embargo el Señor, la preocupación en su mente y en su corazón eran los discípulos, eran todas las personas que Él de alguna manera les había presentado el reino, habían aceptado al reino en sus corazones, pero que se tenían que quedar en la tierra, porque el Señor, ¿qué iba a hacer después de morir en la cruz del Calvario y de resucitar? ¿Qué iba a hacer? Iba a ascender a los cielos. Entonces, había en Él una preocupación, y este enfoque antes de morir en el Señor, usted fíjese dónde lo centra. ¿Cuál es el mensaje en esta palabra? Les dice: quiero que tengan, ¿qué cosa? Paz y fe. Quiero que tengan paz. Quiero que crean en lo que digo y en lo que hagan. Y allí al final del versículo 27 les dice: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Les está hablando de una fe inconmovible, que no la pueden cambiar las situaciones de la vida, porque aún también les dice: cuando yo ascienda a los cielos, el Padre les va a enviar al Espíritu Santo, el cual va a estar con ustedes. Pero el Señor sabía que tal vez muchos de los discípulos, muchas de las personas que lo aceptaron a Él como el Salvador de este mundo, tal vez tengan problemas con la paz y con la fe en su corazón. Entonces, tiene que hablarles acerca de esto. Y mire, en el versículo 26, quiero hacer un paréntesis, porque dice en la parte final: y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién les va a recordar lo que el Señor les habló? El Espíritu Santo. ¿Y para qué le iba a recordar todas las enseñanzas y las palabras que el Señor les dejó? ¿Para qué? Para que tengan paz y tengan fe en sus corazones. Porque el Señor iba a partir, y tal vez muchos hubiesen pensado o hubiesen dicho: ¿y ahora qué hacemos? Si ya no está más el Señor. Dice la palabra que el Espíritu Santo les iba a hacer recordar. Y mire, y quiero que podamos ver esto, porque aquí este término de hacer recordar está hablando de volver a pasar las cosas por el corazón.
el Espíritu Santo iba a traer a la mente y al corazón del hombre las palabras del Señor. Que esa era la manera de que ellos puedan tener paz y puedan tener fe. Vieron que a veces cuando estamos en algunas situaciones luchadas nos acordamos de un versículo bíblico, y lo declaramos. ¿Y qué se produce en nuestras vidas? Paz. Paz y fe. Porque le creo al Señor. Ahora, no está en nosotros, en la naturaleza del hombre, el poder recordar esas palabras. Esas palabras, ¿quién las hace recordar? El Espíritu Santo. ¿Para qué las hace recordar? Para que nosotros tengamos paz y tengamos fe. Y ese es el propósito de esta palabra. Pero mire, aquí cuando habla de hacerle recordar, habla de volver a pasar las cosas por el corazón. Dice, la mente es fría, pero el corazón es caliente. Por eso cuando las cosas han pasado por el corazón, difícilmente se olvidan. Porque si pasaran solamente por la mente, ¿qué sucede? A veces nos olvidamos. ¿Sí? Nos olvidamos de algunas cosas. Nos olvidamos hasta lo que a veces hicimos ayer. Imagínense. Con respecto a promesas, a palabras del Señor. Entonces dice que este recordar iba a ser en el corazón del hombre. Porque cuando hay una palabra de Dios guardada en el corazón, esa palabra va a permanecer para siempre. Y el Espíritu Santo la va a traer a nuestros días para que nosotros verdaderamente podamos estar firmes, podamos tener paz y podamos tener fe en nuestras vidas. Con lo cual, luchamos, porque luchamos contra estas cosas. Pero quiero que podamos desarrollar la palabra. Y mire, me encanta porque aquí habla que el Espíritu Santo no le iba a enseñar nuevas lecciones. El Espíritu Santo no está para esa función. Él no va a enseñar ni va a añadir nada más. Ya está todo escrito. Lo que el Espíritu Santo va a hacer es traer a memoria una palabra impartida por el Señor en nuestro corazón. Por eso que yo debo buscar al Espíritu Santo. Por eso que yo debo llenarme del Espíritu Santo, porque a un versículo anterior dice que Él mora, ¿en quién? En nosotros, los hijos de Dios. Para eso está el Espíritu Santo. Y quiero que podamos ver por medio de la palabra dos cosas. ¿Cómo es el título de la palabra en esta noche? Paz y fe. Mire, vaya al versículo 27, dice la palabra, la paz os dejo, mi paz os doy. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Busqué la definición de la palabra paz y en un diccionario secular, sea de la lengua española, el primer significado dice tranquilidad, sosiego, quietud, calma. Mirá al que está al lado tuyo en esta noche y decirle tranquilidad. Sosiego. Dale, mira a alguien y decíselo. Sosiego. Quietud. Decirle quietud. Calma. ¿Tenemos el Espíritu Santo? Amén. Vamos a ver entonces. Otro significado. Ya bíblicamente. Mire, el primero decía tranquilidad, sosiego, quietud, calma. ¿Cómo andamos con eso? Ahora vamos a ver en un contexto espiritual, bíblico. Dice, su sentido bíblico apunta ¿a qué? A un bienestar
total a la armonía del humano y de cada individuo con Dios. Y escucha aquí, y aún con el mundo material. Mire de la paz que el Señor habla, de una armonía en nuestras vidas, pero también de una paz con Dios, de una paz, dice la palabra, que tenemos que tener paz ¿entre quién? Entre los hombres. ¿Y cómo andamos con eso? ¿Hay paz con los hombres? ¿Cómo andás con el vecino? ¿Cómo andás con el carnicero? ¿Con el verdulero? ¿Con el de la vuelta de casa? Habla de una armonía total en nuestras vidas. Pero también dice con el mundo material. Y lo vamos a desarrollar porque, a ver, si yo debo ser una persona que digo tener paz, es en todo. Aún con las cosas materiales debo tener paz. Y lo vamos a desarrollar. Porque mire, dice la palabra, ¿en quién está esa paz? ¿En quién está esa paz? ¿En todos? ¿En quiénes? En los que tienen el Espíritu Santo. Porque si tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Ahora, miren lo que le preguntó Judas el Iscariote. Le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y el Señor le dice, respondiendo Jesús, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. A ver. Esta paz tiene un principio. El amar a Dios y guardar su palabra, sus mandamientos. Y dice que Dios morará en esa persona. A ver, ¿de dónde viene la paz? ¿Quién da la paz? ¿Los bienes materiales? ¿Un trabajo? ¿Una buena economía? ¿Quién da la paz? El Señor. Entonces, el Señor va a venir a morar y traer paz a los que lo aman y guardan su palabra. En ellos está la paz. Por eso el Señor dice, no la paz que el mundo da. Porque el mundo, ¿dónde tiene su paz? En lo material. Si vos andás bien, está todo bien. Y si andás mal, está todo mal. ¿Y qué pasó con la definición que decía tranquilidad, sosiego, quietud, calma? ¿Qué pasa cuando las cosas no nos salen? ¿Hay paz? Pero no dice la palabra que quien tiene esta paz son los que aman a Dios y guardan su palabra. Y el Espíritu Santo está en ellos. Y Dios viene a morar en ellos. Quiere decir que si tenemos a Dios, tenemos que tener paz. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuándo? ¿Y esa paz cuándo? ¿A veces o siempre? Siempre. ¿Y por qué hay días que se pelan los cables?
O a veces vio como cuando metíamos los dedos en el enchufe, ¿se acuerdan? De niños cometimos el error y metimos un clavo al enchufe. ¿Qué pasó? ¡Wow! Ahora dice la palabra que es un bienestar total a la armonía del humano y de cada individuo con Dios. Quiero que trabajes en esta definición, iglesia, porque aún el tener paz es con Dios, pero también con el mundo material, con las cosas de esta tierra. Ahora, ¿por qué a veces las cosas de esta tierra nos hacen perder la paz? ¿Hay paz? ¿O decimos tener paz? A ver, quiero que profundicemos en esto. ¿Por qué a veces las cosas de la tierra nos hacen perder esta paz? El diablo trabaja en contra, sí, de acuerdo, pero dice que el tener la paz, tenemos el Espíritu Santo, Dios mora en nosotros, por lo tanto estamos tranquilos, hay sosiego. ¿Qué habla de una persona que tiene sosiego? ¿Que tiene qué? Tranquilidad. ¿Que tiene qué? La palabra de Dios dice dominio. ¿Y qué pasa con eso? Somos seres humanos, sí. Está bien, somos seres humanos, pero tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con el sosiego? Y mire, yo iría a algo más profundo. Porque si realmente el Espíritu Santo está en nuestras vidas, tendríamos que ser este tipo de cristianos. Gente que tengamos paz en nuestras vidas. Gente que tengamos tranquilidad, que tengamos sosiego, que tengamos quietud, que tengamos calma. Que estemos bien más allá de las cosas que pueden estar pasando en el sistema, en esta tierra. ¿Dónde está mi confianza? En Dios. ¿Y por qué muchas veces la paz, entre comillas lo voy a decir, se pierde? Acá dice bien claro la palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Quiero que prestemos atención a la palabra. Porque todos quisiéramos tener paz en momentos difíciles de la vida. Pero aquí hay una condición. Debemos amar al Padre y guardar su palabra. Como dijimos al principio, cuando dice que el Espíritu Santo recordará. ¿Qué va a traer el Espíritu Santo a nuestra mente y a nuestro corazón en los momentos difíciles? Una palabra de Dios. ¿Y para qué viene la palabra de Dios a nuestra mente y a nuestro corazón? Para que tengamos paz. ¿No dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción? ¿Tendréis problemas? ¿Pasaréis por enfermedades, por situaciones difíciles? Ahora esas cosas van a venir, pero yo tengo paz en mi vida porque sé que el Señor, el Espíritu Santo está conmigo. Y me encanta porque dice que el Padre viene a morar en nosotros, iglesia. Quiere decir que una persona que tiene al Padre tiene paz. Y esa paz no te la puede quitar nadie, ni nada en esta tierra. Ni ninguna situación difícil te puede robar la paz. Que dice, es la paz que el Señor da. No te la dan las cosas de la vida. No te la da el sistema. Es una paz que el Señor te da. Y esa paz se manifiesta cuando soy una persona que tengo la palabra de Dios en mi corazón y que amo a Dios. Es allí donde se manifiesta
este bienestar total en mi vida, aunque me estén pasando situaciones difíciles, aunque muchas veces me tenga que enfrentar en situaciones límite, yo tengo paz. ¿Cómo quiere el mundo que reaccionemos? Mal. Que nos desesperemos, que nos volvamos locos sin saber qué hacer. Hoy las situaciones de la vida están trabajando, iglesia, para robar la paz. El mundo no la tiene, porque el mundo, si dice tengo paz, es una paz basada en lo material. No es una paz que viene de Dios. Pero el que tiene la paz de Dios, la tiene siempre. Ahora, ¿por qué muchas veces el diablo logra robar la paz? Que voy ahí a lo profundo. ¿Por qué muchas veces no tenemos paz cuando hay una palabra de Dios? Cuando decimos amar a Dios. Si amamos a Dios y guardamos la palabra, el resultado es tener paz. Bien claro dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Es una paz que viene por tener a Dios, por tener al Espíritu Santo, por tener la palabra en mi corazón. No es una paz generada por las situaciones de la tierra. Es una paz que viene del cielo a mi vida. Porque dice, Dios el Padre viene a morar en vosotros. Y si el Padre mora, yo tengo paz. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Yo sé que muchas veces nos exponemos y aún el diablo trabaja con cantidad de situaciones en contra de mi vida. Pero a mí no me pueden robar la paz esas cosas. Aún el diablo viene a amedrentarnos, viene a enfrentarnos. El diablo viene a querer desencajarnos, pero yo no puedo perder el dominio que el Espíritu Santo me da, pero porque tengo la palabra, porque tengo a Dios en mi vida y porque tengo la paz en mi corazón. Dice, la paz que yo doy y no la da el mundo. Ese es el primer concepto de poder tener la palabra y de amar a Dios. Si yo amo a Dios y guardo su palabra, tengo que tener paz, iglesia. Y aún en los días que nos toca vivir, tengo que tener paz. ¿Quién tiene el control de todas las cosas? ¿Quién tiene el control de todas las cosas? Dios. ¿Y cuánto tenemos a Dios en nuestro corazón? Todos. ¿Y por qué a veces no hay paz? ¿Qué nos pasa? Y aun si yo tengo paz, descanso también, porque sé que el Señor tiene control de todas las cosas, que Él está conmigo. Mire, estos discípulos empezaban a desesperarse porque dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si tú vas a morir, vas a resucitar, te vas a ir a los cielos, ¿y qué hacemos? El Señor les agregó, aparte de amar a Dios, de guardar su palabra, el Espíritu Santo está en ustedes. Son morada de la presencia de Dios. Y si eso está en mí, yo tengo paz, iglesia. Yo tengo paz. Debo ser un hombre que me mueva en paz, que manifieste tener a Dios en mi vida. Muchas veces me toca compartir y yo sé que el diablo trabaja en contra de esto. Y el diablo es provocador, yo lo sé. Y aún va a usar a personas para que te provoquen. Pero ¿cómo vas a reaccionar tú? Hoy lo hablaba con un varón. ¿Quién queda mal? ¿El diablo
o nosotros? Y no decimos amar a Dios, guardar su palabra y tener al Espíritu Santo. ¿A quién busca el diablo que quede mal? A nosotros. Por eso le dice Judas, pero ¿cómo te vas a manifestar en nosotros y no te vas a manifestar en todo el mundo? Es que es así, iglesia. Esa paz no se manifiesta en todo el mundo. Se manifiesta solamente en los que han creído y en los que tienen al Espíritu Santo en su vida. Esos son los hijos de Dios, los que tienen la paz que solo el Señor puede dar. Lo segundo, dice en la parte final del versículo 27, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire lo que dice en la Nueva Versión Internacional. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. ¿Y por qué algunas veces andamos angustiados? Andamos tristes. Dice, versión Biblia, la palabra: os dejo la paz, mi paz os doy. Una paz que no es la que el mundo da. Punto. No viváis angustiados, ni tengan miedo. No viváis angustiados. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cuántos se angustian a veces? Sí, porque hay situaciones que nos ponen mal. Hay situaciones que nos provocan dolor, pero en esta versión dice, no viváis. Cuando habla de vivir, habla de un estado en la persona. Ya hay una angustia permanente. Ahora, no decimos que el Señor nos da la paz que el mundo no da. No decimos que esa paz provoca una armonía total en nuestras vidas. Y el Señor acá les dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Le está diciendo, crean, tengan fe. Aunque van a venir situaciones difíciles, no permitan que esa sensación de angustia sea permanente en sus vidas. En algún momento hay que vencer, hay que levantarse, hay que salir adelante, porque Dios está con nosotros. Mire la definición de estar angustiado: persona que está intranquila, nerviosa, preocupada o asustado. El que vive angustiado está todo el día intranquilo, nervioso. ¿Conocen algún cable pelado? Todo el día mal, intranquilo, preocupado, asustado. Dice sensación de agobio al grado de pánico. Sentirse tan triste que no cree que pueda soportar. Preste atención, iglesia. Cuando el Señor le dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, le está diciendo, no se permitan vivir angustiados. No es lo correcto en mi vida, aunque haya situaciones que me estén pasando. Yo declaro en el nombre de Jesús que si tengo a la palabra en mi vida, si amo a Dios, si tengo al Espíritu Santo, tengo paz y tengo fe. Porque Dios es quien tiene el control de todas las cosas. No me puedo vivir estando angustiado, estando intranquilo, nervioso, preocupado por lo que me va a pasar. Si todo está en las manos de Dios. Y aún en la NBI dice acobardado. Acobardado habla de una persona que pasa a sentir miedo.
que vive amedrentado, que vive asustado. Y mire, conozco a personas que dicen tener a Cristo en su vida y sin embargo tienen miedo. Viven con miedo. Hay eso interno que el diablo con cualquier cosa logra amedrentarnos, logra asustarnos, logra preocuparnos. Y aquí el Señor les habló a los discípulos y les dijo: si ustedes aman a Dios, si ustedes guardan su palabra, el Espíritu Santo va a venir a sus vidas y en los momentos difíciles va a haber paz y va a haber fe en ustedes. Pero es necesario que yo parta de esta tierra. Y el Señor les dice, me encanta esta palabra: no os dejaré huérfanos. El Señor no nos dejó solo. El Señor dejó al Espíritu Santo con nosotros. Porque Él sabía que íbamos a pasar por estos momentos donde vamos a perder la paz. A ver, ¿en algún momento te pusiste intranquilo? ¿Sí o no? Sí. ¿En algún momento hay desasosiego? ¿Sí o no? Por supuesto. ¿En algún momento perdiste la calma? ¿Vieron cómo se dicen perdí los estribos? ¿O no? A ver, ¿quién perdió los estribos? Te lo querías comer. Le decía, Espíritu Santo. Le decías, dame permiso. Por supuesto que sí, iglesia. Y aún muchas veces hemos pasado por angustia porque la vida es dura. Muchas veces hemos sentido miedo. El diablo nos ha amedrentado, pero te quiero decir en esta noche, iglesia, el Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo te quiere dar paz. El Espíritu Santo te quiere dar fe. Para que sea su nombre en esta tierra, que manifiestes la gloria de Dios en tu vida. Paz y fe. Con lo cual luchamos todos los días. Todos los días luchamos. Pero todos los días yo debo declarar que amo a Dios, guardo su palabra en mi corazón y que el Espíritu Santo me va a hacer recordar que Él está conmigo. No estoy huérfano. Dice, el Señor estará con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y si esa palabra es verdad, yo tengo paz y fe en mi corazón. Amén.